Vamos a dar inicio a la lectura orante de la palabra de Dios, la lección divina. Hoy vamos a meditar el pasaje de la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al, al 43, un pasaje extenso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Marcos 5, versículo 21 hasta el versículo 43. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: Mi hija está a punto de morir. Ven, pon tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien había empeorado, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: Tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: No temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿Por qué alborotan y lloran? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues tenemos este pasaje extenso, ¿verdad? Es una narración, la de Marcos es una narración siempre muy viva, muy descriptivo, lleno de muchos detalles. Lo puede uno ver comparando el paralelo de San Mateo, la narración muy concreta, ¿verdad? Muy recortado en lo esencial.
Pero en San Marcos no, San Marcos es un lenguaje muy vivo, ¿verdad? Muy descriptivo y cuenta, pues así como decía, muchos detalles. Entonces tenemos por un lado una niña que está en peligro de muerte y que después muere, ¿verdad? Como le dicen aquí, y el Señor que la va a resucitar, que la va a levantar, dándole la orden, tomándola de la mano, talita cum o kumi, en hebreo, en arameo. El cum se dice cuando se trata de masculino, varón, y kumi cuando es mujer, así sería el imperativo. Y bueno, pues, pero aquí el evangelista pues nos dice en el versículo 41 lo ha dejado como cum, ¿verdad? Talita cum. ¿Eh? Eh, y bueno, tenemos también esta otra mujer que en medio de la escena, de la narración, pues aparece esta mujer que tiene también una enfermedad que es flujos de sangre y que no ha podido sanarse, ¿verdad? De eso, que ha gastado ahí pues sus bienes, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que ha gastado mucho en médicos. Entonces, bueno, son estos dos casos, dos mujeres, una mujer adulta, una niña, ¿verdad? De 12 años, unos padres que están afligidos por la suerte de su hija, están preocupados, de que está moribunda la niña y que le piden a Jesús la sanación. Otra mujer que tiene ya tiempo, años, padeciendo, ¿verdad? Sufriendo mucho por la enfermedad. Dice aquí también, curiosamente, ¿verdad? Desde hacía 12 años esta mujer estaba sufriendo, ¿verdad? Por esa enfermedad y bueno, pues es la edad de la misma niña también, ¿verdad? La niña que resucita, ¿verdad? Que tenía 12 años, dice el versículo 42, ¿verdad? Una mujer 12 años enferma, una niña de 12 años que está en peligro de morir. Y en ambos casos se resalta la fe, en primer lugar, el jefe de la sinagoga, del cual se nos da el nombre, Jairo, él le suplica al Señor, ¿verdad? Se echa a los pies de Jesús y le suplica con fe que vaya a ver a su hija que está a punto de morir. Dice aquí, ¿verdad? Que vaya a imponer las manos sobre ella para que se salve y viva. Y entonces lo acompaña una gran multitud, mucha gente acompaña al Señor. Y entonces ahí es donde entra en escena esta otra mujer. Recordemos que el flujo de sangre produce, además de la enfermedad, además de que la mujer ha gastado su dinero con médicos, que no ha mejorado, que ha empeorado, que se ha quedado pues tal vez sin bienes, ¿verdad? Gastando ahí toda su fortuna, lo que tenía, lo poco, y no mejora, pues es una situación muy difícil, pero además la impureza ritual, porque una mujer que está con flujos de sangre no puede participar en las celebraciones del culto, se considera, ¿verdad? Una mujer impura, entonces también de alguna forma es un poco segregada, ¿verdad? De la vida religiosa de la comunidad, también no podía ser tocada. Entonces, bueno, ella también un poco con temor, ¿verdad? Con temor, a lo mejor ella de pedirle a Jesús que él le toque, ¿verdad? Sabiendo que ella es impura ritualmente por el flujo de sangre, pues ella decide, ¿verdad? Con solo tocar el manto de Jesús, pasando así anónimamente entre la gente, ¿verdad? Porque dice aquí el versículo 28, se decía, si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré, ¿verdad? Dice el versículo 28, ¿verdad? Y inmediatamente, ¿verdad? Una palabra que le gusta mucho a San Marcos, ¿verdad? Inmediatamente, Eutius, eh, fue seca, se secó la fuente de la sangre de ella, ¿verdad? Y conoció en su cuerpo, ella sintió inmediatamente en el cuerpo que había sido sanada, pues aquí dice mástigos, del tormento, de la dolencia. Este es un concepto en griego, ¿verdad? Que también se utiliza para por ejemplo, los azotes, ¿verdad? Como por ejemplo las llagas. Y
que produce dolor, ¿verdad? Y que produce también tormento. Entonces, bueno, fue sanada pues de su enfermedad, ¿verdad? Sanada del mal, ¿verdad? Dice aquí la traducción de la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Pero también Jesús inmediatamente, otra vez, ¿verdad? Inmediatamente, también Jesús conoció en sí mismo, ¿verdad? Que un poder de él había salido, ¿sí? Una dunamis, que el poder de él había salido y que había, pues sí, que había sanado este caso a esta mujer. Por eso Jesús dice, ¿a quién me ha tocado los mantos? ¿Quién me ha tocado los mantos? Y bueno, los discípulos responden muy humanamente, o sea, no ves cómo te rodea la multitud, te apretuja ahí, etcétera, y tú estás preguntando quién te ha tocado, ¿eh? Pero el Señor se está refiriendo a un toque que ha sido diferente, un toque donde alguien, ¿verdad? Con fe lo ha tocado, pidiendo una curación. Y entonces la mujer, ¿verdad? Temblorosa, temerosa y temblando, dice aquí, ¿sí? Eh, Sabiendo lo que a ella le había pasado, bueno, pues vino y se postró ahí delante de él y le dijo toda la verdad. Y entonces el Señor le dice, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Entonces, vete en paz y queda sana, se sana de, de ese tormento tuyo, ¿verdad? De esa enfermedad, de esa dolencia, de ese mal, de eso que te está atormentando, bueno, queda sanada. Entonces, bueno, aquí vemos el don de la fe, ¿verdad? Esta mujer ha tocado a Jesús con fe, el contacto con Jesús, no ha necesitado pedirle a Jesús que haga, pues ni siquiera que le imponga las manos, que le haga una oración, que no, ella simplemente tenía una fe tan grande de que solo tocando el borde del manto del Señor, que ella podía ser sanada. Y así fue, ¿verdad? Entonces Jesús le confirma esto, le dice, tu fe te ha salvado, no solo sanada, sino también pues la salvación que el Señor nos viene a traer. Y bueno, después continúa la escena, pues le avisan al jefe de la sinagoga que ya se murió su hija, ¿verdad? Su hija ya murió, ¿para qué molestar tanto al maestro? Ya no. Pero Jesús nuevamente aquí insiste con él, ¿verdad? Le dice, no temas, solamente ten fe, basta que tengas fe. Entonces lo invita, ¿verdad? Le exhorta a que crea que aún ahí contra toda esperanza, ¿verdad? De vida, pues que el Señor puede hacer algo, que Dios tiene el poder de hacer algo, Dios en esta situación. Y entonces ya se hace acompañar de los más cercanos. Esta es una de las escenas donde solo acompañan a Jesús Pedro, Santiago y Juan. Lo vamos a ver también en el momento de la transfiguración. Lo vamos a ver también en la oración en el huerto de los olivos. Y bueno, aquí dice que pues ya llegan a la casa y entonces está el llanto de la gente, el alboroto, los alaridos, dice aquí también, ¿verdad? Y bueno, Jesús les reprende un poco, ¿verdad? Dice, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no ha muerto, está dormida. El Señor mira las cosas en una forma diferente. Las personas pues ven solo lo humano, el Señor ve la realidad desde Dios, ¿verdad? Desde los ojos de Dios. Y entonces la muerte no es definitiva, la muerte es un dormir, ¿verdad? Por eso el Señor dice que ella está dormida, pero se burlan de él. Y entonces el Señor toma al padre de la niña, a la madre y a los que él llevaba, Pedro, Santiago y Juan, y entra donde estaba la niña. Entonces tomándola de la mano, la va a levantar diciéndole talita cum, o cumi, debería ser cumi, ¿verdad? Pero el Evangelio dice cum, que quiere decir muchacha, a ti te digo levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Entonces quedan todos llenos de estupor nuevamente, ¿verdad? Ante el milagro de la resurrección de una niña, que había dormido, muerta, y insiste el Señor en que nadie lo supiera, ¿verdad? Otra vez esta insistencia en el Evangelio de San Marcos de que nadie conozca de este milagro de Jesús.
para que no se distorsione lo que es su mesianismo. Bueno, meditemos en esta palabra. En primer lugar, podemos ver nosotros la, la fe de esta mujer hemorroísa que tenía flujos de sangre, que se decía, desde dice el Evangelio, se decía a sí misma, si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Entonces esta mujer nos cuestiona a todos nosotros, ¿verdad? En cuanto a la fe, en cuanto a creer en el poder de Dios, lo que Dios puede hacer con nosotros. Y muchas veces Dios no puede obrar grandes milagros porque nos falta la fe de esta mujer precisamente, ¿verdad? Entonces pidámosle a Dios que nos dé pues esta fe de esta mujer, confiar en el poder que Dios tiene de sanarnos, de curarnos, aunque solo sea tocando el manto del Señor. A veces Dios se manifiesta cuando tocamos alguna reliquia, por ejemplo, de los santos, como nos dice los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que ponían pañuelos que había usado San Pablo sobre los enfermos y los endemoniados, y estos quedaban sanados. Entonces, o otros, ¿verdad? Con la sombra de Pedro, eran sanados también. Entonces, Dios tiene formas de actuar y nosotros lo tocamos también en la Eucaristía, lo recibimos en la comunión. Pidámosle al Señor pues que nos dé esa fe tan grande, ¿verdad? De que pueda hacer, ¿verdad? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, con que digas una sola palabra, quedaré sanado. Y luego también creerle a Dios, como le pide el Señor a Jairo, el jefe de la sinagoga, creer a Dios cuando parece que no hay soluciones. No temas, solamente ten fe, le dice el Señor. Parece que ya todo está acabado, todo, ya no hay esperanza. Y humanamente, ¿verdad? A veces nos pasa esto. No sé, el otro día me pedían también que oráramos por alguna niña también, que tenía algún pronóstico un poquito negativo. Y bueno, yo los animaba que oraran, ¿verdad? E incluso creo que les recomendé que hicieran la novena a Juan Pablo II, porque en la familia de mi hermano, de un hermano, tuvimos una situación parecida y ellos lo encomendaron a Juan Pablo II y cambió después ya el resultado, ¿verdad? Lo que se habían dicho algún médico, después dieron la buena noticia de que el niño siempre venía bien, o sea, cambió todo y bueno, se confirmó un poquito la intercesión del santo, en este caso Juan Pablo II, porque el niño nació el 18 de mayo, que es el día que nació Juan Pablo II, y el niño se llama Juan Pablo, se le puso Juan Pablo precisamente. Entonces, Dios puede hacer grandes cosas, ¿verdad? Basta que tengamos fe en Él, que creamos en Él, aunque parezca que no hay esperanza, ¿verdad? Que ya todo se va a terminar. No, hay que confiar en el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Dios los bendiga. Buena jornada.